¿Estás intentando cambiar tu vida? ¿O estás intentando seguir siendo quien siempre fuiste, pero con una vida diferente? Esa pregunta no es ligera. Atraviesa, porque quizá, en el fondo, ya lo hayas intentado todo. Afirmaciones, oraciones, métodos, listas, metas, y aún así, sientes que algo parece no moverse, como si lo que deseas estuviera siempre un paso adelante, inalcanzable. Y es en ese punto donde algo dentro de ti empieza a sospechar. ¿Y si no se trata de lo que quieres cambiar, sino de quién está intentando cambiar? Quizá nunca lo pensaste con claridad, pero existe una identidad vibracional, silenciosa, invisible, profundamente arraigada, que decide, sin palabras, lo que atraes y lo que repeles. Es ella la que conduce, como un imán, todo lo que entra o sale de tu vida. No se trata solo de querer una nueva realidad, se trata de ser energéticamente compatible con ella. Porque en el campo cuántico, el universo no responde a tu intención, sino a tu frecuencia. Bruce Lipton, referente esencial de la epigenética y la neurociencia emocional, lo afirma con precisión. No eres víctima de tus genes, sino de tu programación. Eso significa que lo que vives hoy no está determinado por algo fijo, genético o inmutable. Está moldeado por las creencias que cargas. Y esas creencias viven, muchas veces, en un lugar al que rara vez miras, el subconsciente. Y ahí es donde vive la paradoja. La mente consciente dice, quiero un cambio, pero el cuerpo, que guarda memorias emocionales más antiguas que tu propio lenguaje, vibra como si nada pudiera, en realidad, ser diferente. Y el campo, ese gran espejo cuántico que responde a la frecuencia, no reconoce tu intención consciente. Reconoce el patrón emocional que repites sin darte cuenta. Joe Dispenza afirma, no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Y ser, en este caso, es un verbo que nace de la vibración. Si vibras como quien duda, como quien teme, como quien se encoge, el universo entiende que aún te estás preparando y responde a tu vacilación con más de lo mismo, no por crueldad, sino por coherencia. El campo solo manifiesta aquello que reconoce como verdad en ti. La mayoría de nosotros aprendió a desear sin aprender a ser. Queremos paz sin habernos acostumbrado al silencio. Queremos amor sin habernos abierto de verdad. Queremos prosperidad sin haber desaprendido el miedo a la carencia. Y es por eso que, incluso cuando la intención es clara, el resultado se disuelve. En este video, vas a entender por qué sucede eso. Vas a sumergirte en la estructura invisible que sostiene tu realidad actual, tu identidad cuántica. Y con calma, vas a descubrir cómo reescribir ese código. No con frases hechas, sino con conciencia vibracional profunda. Entonces, ¿y si la verdadera transformación no comenzara por lo que quieres, sino por aquello que crees ser? ¿Y si fuera tu identidad energética, no tus deseos, la que realmente escribe tu historia? Piénsalo, mientras seguimos hacia la próxima parte. ¿Por qué estamos intentando manifestar con una identidad saboteada? Pocas personas lo perciben, pero la identidad con la que vives hoy no fue una elección, fue una adaptación. Se formó en los primeros años de tu vida, cuando ni siquiera sabías que estabas siendo moldeado. Cuando todo en ti era solo sensibilidad pura, absorción emocional, silencio atento. En ese periodo, entre los 0 y 7 años, tu cerebro operaba predominantemente en ondas teta. Un estado hipnótico natural, como explica Bruce Lipton, en el que toda experiencia era grabada como verdad absoluta. Y lo que aprendiste allí se convirtió en la base invisible de tu vibración. No aprendiste solo palabras o comportamientos. Aprendiste cómo sentir, cómo sobrevivir, cómo protegerte. Y en ese aprendizaje silencioso, heredaste creencias que tal vez no sean tuyas, pero que hoy aún definen lo que sientes que es posible para ti. El niño que absorbió miedo, hoy vibra inseguridad. El niño que aprendió rechazo, hoy duda al abrirse. El niño que vivió carencia emocional, hoy desconfía de que merece abundancia. E incluso cuando la mente dice «yo quiero», el campo vibra. Esto no es seguro. Este es el punto donde muchos desisten. No porque el deseo sea débil,
sino porque la identidad que desea aún está atrapada en el yo antiguo. La mente sueña lo nuevo, pero el cuerpo vibra lo viejo. Y eso crea un campo de conflicto, donde lo que quieres y lo que crees ser se anulan. El resultado: estancamiento, frustración, ciclos que se repiten con rostros diferentes, pero con el mismo dolor de siempre. Es como intentar cambiar la película sin cambiar el proyector. Puedes incluso cambiar la escena, los actores, el guión, pero si la lente que proyecta sigue distorsionada, la imagen nunca será nítida. La manifestación no ocurre porque el campo no reconoce lo nuevo como verdadero, porque lo nuevo aún es extraño para tu vibración, y lo viejo, por más doloroso que sea, todavía es familiar. Tal vez ahora, al escuchar esto, sientas un nudo en la garganta, una sensación de que algo dentro de ti siempre lo supo. Siempre sintió ese ruido entre lo que deseas y lo que vives. Y está bien, porque el primer paso para cambiar es ver, es reconocer el código invisible que ha guiado tu vida hasta aquí. Un código que no necesita ser negado, sino resignificado. Y eso nos lleva a una pregunta profunda, quizá incluso desconcertante. ¿Y si tu nueva realidad solo pudiera encontrarte después de que seas energéticamente compatible con ella? Existe una ilusión muy seductora en el camino de la manifestación, la idea de que basta con cambiar los pensamientos para cambiar la vida, que repetir algunas afirmaciones o imaginar un resultado diferente ya nos convierte en alguien nuevo. Pero eso no es cambio, es superficie, es ensayo. Y el campo cuántico no responde a lo que ensayas, responde a lo que encarnas. Identidad no es pensamiento aislado, es repetición emocional, es memoria corporal, es vibración convertida en hábito. No es solo lo que dices, sino lo que sientes sin darte cuenta. No es lo que deseas, sino lo que te acostumbraste a esperar. Y esa costumbre emocional, casi siempre inconsciente, es lo que moldea, de forma invisible, tu realidad cotidiana. Bruce Lipton afirma con precisión que el inconsciente gobierna alrededor del 95% de tus acciones, percepciones y elecciones. Y el inconsciente no entiende de lógica. Responde a patrones emocionales repetidos. Eso significa que, incluso con toda tu intención consciente, si tu cuerpo aún carga con el peso de la escasez, del miedo, de la culpa, esa será la vibración dominante. Es esa vibración la que construirá tu campo. Por eso tantas personas se frustran con prácticas espirituales que parecen no funcionar, porque están intentando fingir ser, cuando el camino sería sentir ser. La diferencia es profunda. Fingir ser es mental, es performático, es intentar parecer iluminado, agradecido, confiado, cuando por dentro todavía hay un eco de duda, una sombra no reconocida, una herida que no ha sido tocada. Y en ese espacio interno, donde vive la verdad emocional, el campo lee tu verdadera firma vibracional. La espiritualidad performática surge de ese desencuentro. Es como una ropa de luz puesta sobre una piel llena de sombras no vistas. Brilla por fuera, pero ahoga por dentro. Atrae aplausos, pero no transforma. Porque la verdadera alineación no ocurre cuando pareces estar bien. Ocurre cuando todo tu sistema, mente, cuerpo, emoción, respiración, vibra en coherencia con aquello en lo que deseas convertirte. Y tal vez ahora te estés preguntando, entonces, ¿cómo se reconstruye una identidad vibracional genuina? ¿De adentro hacia afuera? ¿Cómo se crea una nueva firma energética que no sea solo un intento, sino una verdad sentida? Esa es la próxima capa de nuestro viaje. Y comienza frente a un espejo que no refleja el rostro, sino la vibración. Y si, por un instante, pudieras verte, no como te ves en un espejo común, sino como el campo cuántico te percibe. No por lo que muestras, sino por lo que vibras. Esta es la invitación del espejo cuántico. Una imagen simbólica, pero profundamente transformadora. No refleja la apariencia, refleja la frecuencia. Y frente a él, la pregunta no es ¿qué quiero? La pregunta es ¿quién sería yo en la vida que deseo vivir? Esa simple pregunta puede abrir puertas internas que han permanecido cerradas por años.
porque no te lleva hacia el deseo, te lleva hacia el ser. Y el ser es el único estado capaz de reconfigurar el campo a tu alrededor. Neville Goddard, uno de los grandes nombres de la metafísica aplicada, decía que el mundo externo no es más que la imagen proyectada de tu estado interno. Si quieres ver otra realidad, primero necesitas habitar otro estado de conciencia. El espejo cuántico propone que entres en tu vida ideal con la energía del ahora. Imagínate viviendo aquello que deseas, pero sin expectativas, sin presión, sin esfuerzo, simplemente estando, sintiendo, reconociéndote en esa versión como algo familiar, íntimo, posible. No se trata de pensar en el futuro, se trata de acceder al sentimiento de quien ya vive el ahora que sueñas. Este ejercicio no es místico, es neurociencia aplicada. Cuando te ves, sientes y crees como alguien diferente, tu cerebro comienza a construir nuevas conexiones, crea redes neuronales que sostienen la nueva identidad. Y al hacer esto con repetición emocional, comienzas a desactivar el patrón antiguo, ese que vibraba escasez, duda, dolor. El cuerpo aprende a habitar otra frecuencia, y el campo responde con coherencia, pero esto exige constancia, exige presencia, exige que tu emoción, tu postura, tu lenguaje e incluso tu silencio estén afinados con esta nueva firma energética. No se trata de atraer algo que está lejos, se trata de convertirte en el campo donde aquello que deseas ya se siente en casa. Es un retorno, no una búsqueda, un recordar, no una conquista. Y cuando ese nuevo comienza, aunque sutilmente, a manifestarse, algo inesperado puede suceder. Un miedo casi inexplicable puede surgir, una duda que no concuerda con la alegría que imaginabas sentir. Es como si, ante la realización, algo dentro de ti preguntara, ¿será que puedo sostener esto? Y es sobre ese miedo silencioso pero poderoso que vamos a hablar ahora. Cuando lo nuevo llama a la puerta, ¿por qué tantos aún desean volver a lo antiguo? Es extraño, pero cierto. Muchas veces, el mayor miedo no es fracasar, es lograrlo, porque lograrlo exige ser. Y ser exige dejar atrás la versión antigua de uno mismo, esa que aprendió a vivir en el dolor, en la escasez, en el casi. Cuando lo nuevo comienza a acercarse, cuando empiezan a surgir señales de transformación, también es común que aparezca una sensación de incomodidad, un miedo silencioso pero profundo. ¿Y si no estoy listo? ¿Y si no sé cómo lidiar con esto? Ese es el punto donde muchos se sabotean. No por debilidad, sino por lealtad inconsciente al yo antiguo. Ese yo que aprendió que es más seguro esperar poco, desear poco, sentir poco. Porque sentir demasiado puede doler. Amar demasiado puede exponerte. Brillar demasiado puede alejar. Y aunque lo nuevo sea todo lo que siempre quisiste, aún así, asusta. Porque para ser quien deseas ser, necesitas dejar de ser quien fuiste durante tanto tiempo. Bruce Lipton explica que el subconsciente resiste al cambio no porque sea malo, sino porque es desconocido, y todo lo desconocido se percibe como una amenaza. Incluso la abundancia, incluso el amor, incluso la paz. Si creciste en entornos donde el dolor era el suelo emocional, la alegría puede parecer peligrosa. El éxito puede parecer solitario, el amor puede parecer inestable, y entonces, sin darte cuenta, retrocedes. Creas retrasos, creas obstáculos, creas interferencias, todo para volver a la vibración donde te sientes seguro. Aunque esa seguridad esté hecha de sufrimiento, es como una mariposa intentando volver al capullo, no porque quiera, sino porque aún no sabe cómo sostener sus alas. Todavía no reconoce el cielo como su territorio natural. Aún se siente más cómoda en la estrechez que en la amplitud. Y esa incomodidad no es una señal de que algo esté mal, es solo el cuerpo emocional adaptándose a una nueva frecuencia. Un proceso que exige paciencia, contención y repetición. La clave no está en luchar contra el miedo, sino en crear familiaridad energética con lo nuevo, hacerlo conocido. Habitarlo poco a poco, como si estuvieras redescubriendo tu propio hogar, porque en realidad, todo eso que deseas ya es tuyo.
no como posesión, sino como naturaleza. Solo estás recordando, te estás reconstruyendo, te estás permitiendo. Y tal vez, ahora, esta pregunta tenga más sentido que nunca. ¿Y si todo esto no se trata de atraer cosas, sino de recordar quién eres en el nivel más cuántico de la existencia? Llegamos a la pregunta que resuena en el corazón de todo lo que hemos dicho hasta ahora. ¿La vida que estás viviendo ahora nació de tu elección consciente? ¿O sigue siendo un reflejo inconsciente de aquello que te enseñaron a creer que merecías? La identidad cuántica es el punto de origen de tu realidad. Es el puente invisible entre lo que sientes que eres y lo que el mundo te devuelve. Bruce Lipton nos lo recuerda con claridad. Si cambias tu percepción, cambiarás tu biología y tu realidad. Y percepción, en este contexto, no es solo cómo ves el mundo, es, sobre todo, cómo te ves dentro de él. Greg Braden refuerza esta idea al decir que el campo no responde a deseos pasajeros, sino a la coherencia sostenida. La manifestación no ocurre porque deseas algo con fuerza. Ocurre cuando te conviertes en ese algo de forma íntegra, vibracional, constante. Es tu frecuencia la que moldea el espacio que te rodea. No hay otro camino. Tu realidad es un eco vibracional de aquello que crees ser. Y todo eco comienza con un sonido original. La pregunta es, ¿qué sonido estás emitiendo al universo? ¿Qué frecuencia sostienes cuando nadie te está mirando? ¿Cuál es el tono vibracional de tu presencia cuando llega el silencio? Si esto te tocó, si algo dentro de ti despertó o se identificó con estas palabras, compártelo en los comentarios. ¿Qué parte de tu identidad ya no representa a la persona en la que te estás convirtiendo? Escribir puede ser una forma poderosa de anclar esa transformación, porque cuando nombras, comienzas a liberar. Y si algo aquí tuvo sentido para ti, aunque fuera en un susurro, recuerda permanecer en este espacio. Hay muchos caminos, pero pocos puertos seguros. Suscríbete al canal, enciende ese faro de notificaciones y permite que cada nuevo video sea un recordatorio de quién estás llegando a ser. El universo escucha. Y quizás hoy sea el día en que ha comenzado a escuchar una nueva vibración que viene de ti.